Bienvenidos a un nuevo episodio de la Academia de Comercio Internacional y esta vez con costos de importación y la importancia de los mismos para nosotros poder emprender de una forma eficiente tanto en importadores como exportadores. Entonces, los costos de importación están constituidos por el precio original de compra más todos los gastos incurridos para poner el producto importado en el almacén de la empresa. Estos gastos adicionales están constituidos por flete internacional, seguro, derechos e impuestos que gravan a la importación, transporte, acarreo y gastos de aduana en general. Por consiguiente, incluye todos los gastos atribuibles directamente al producto y por ende los gastos administrativos que sean de forma indirecta. Para determinar el momento de registro de los documentos, es imprescindible precisar el instante en el que el comprador o importador adquiere legalmente la condición de propietario de la mercancía. Cuando hablamos de a qué momento se vuelve propietario el importador, es a través de términos e indicaciones utilizados en comercio internacional, como son las cartas de crédito, las facturas o contratos en sí de las mercancías. Así, por ejemplo, vamos a hablar de un tema de adquisición de mercancías desde un término de negociación export. Ya habíamos hablado anteriormente en otros episodios sobre los Incoterms. Entonces, esta vez vamos a hacer el ejemplo del costo de importación partiendo de una mercancía o de una negociación internacional desde export. ¿Qué quiere decir export? En fábrica. Entonces, nosotros tenemos un vendedor A y el comprador B, ¿no? Entonces, el vendedor A nos ha vendido un tema de botellas plásticas en $10, valor export en China. Si es valor export, quiere decir que va a retirarse en la fábrica, entonces vamos a tener un valor export con una dirección exacta y en este momento para temas de ejemplo lo vamos a poner export Tianjin, ¿sí? Entonces Tianjin, calle 2526, fábrica 29. Entonces hay que retirar exhaustivamente en esta fábrica 29, retirar la mercancía. Entonces ese es el precio export. Ya tenemos el valor de las mercancías, el precio export es $10. De ahí, ¿cuál va a ser el costo hasta llegar a nuestras bodegas en Ecuador? Pues vamos a ir analizando todo de a poco, ¿sí? Entonces, flete internacional. Pues antes de llegar al flete internacional, que es uno de los costos importantes de las importaciones, cuando hablamos de una importación o una negociación export, tenemos que analizar el transporte interno, tenemos que analizar los gastos de descargue, tenemos que analizar también los gastos de agentes de aduana allá en destino y en origen también. Entonces, todo este tema de gastos importantes hasta lograr llegar a un FOB. Cuando llegamos al FOB, que ya hemos pasado estos tres costos que, como les decía, es el agente de aduana de allá, es el transporte interno, llegamos a un valor FOB y ese valor FOB se vuelve $12. Valor FOB $12 en la mercancía. Después de esto nos toca, ¿qué sí nos toca? Ya entramos ahora sí en los costos de importación, que es el flete internacional. ¿Y el flete internacional qué es? Es todo valor de transporte internacional que incurren desde el puerto de destino, desde el puerto de origen, perdón, hasta el puerto de destino, ¿sí? Entonces, y ahí ya tenemos un precio de mercancías en CFR. Entonces, si ya hemos leído de Incoterms, nosotros ya como importadores ya sabemos un poco de qué estamos hablando. Entonces, ahorita ya logramos tener el precio export, ya pasamos al precio FOB, ya pasamos al CFR, y cuando ya tenemos pagado el flete el valor de las mercancías, el flete internacional, y pagamos ahora el seguro internacional, que tenemos un valor CIF, ¿sí? Entonces, normalmente la mayoría de personas cuando hacemos una importación en Ecuador, llegamos a este valor, llegamos a obtener ya el valor CIF. Entonces, cuando tenemos un valor CIF,
¿Qué quiere decir? Que nos toca, vamos a involucrar ahorita qué otros gastos nos faltan, ¿sí? Entonces, denme un segundo. Se sugiere un esquema que permite una mejor identificación de los costos de importación, considerando los Incoterms, como ya les había comentado. Export, FOB, CFR, CIF. Después del CIF, ¿qué pasa? Ya llegamos al puerto de Guayaquil. Muchas de las personas nos entregan las mercancías en el puerto de Guayaquil, pero no saben que han pasado por un proceso ya de negociación internacional que se llama CIF, ¿sí? Entonces, de ahí llega, si bien el proveedor nos paga el flete internacional, no quiere decir que nos haya pagado los gastos locales, y es una confusión que existe. Del 100% de importadores, el 99% no sabe que existe este valor de los gastos locales de Guayaquil. ¿En qué consisten los gastos locales de Guayaquil? En realidad son gastos portuarios, son desconsolidación, son THC, emisión del BL, subir el manifiesto de carga, el Ecuapaz, todos esos valores que nos cobra la consolidadora o la naviera acá en el Ecuador. Después de cancelar esos gastos locales, nosotros realizamos algo que se llama vistos buenos, y al tener los vistos buenos o el ok de haber pagado el flete internacional y los gastos locales, recién ahí tenemos nuestro primer ok de pagos para poder retirar nuestra mercancía. Después de esto, nos toca obviamente contratar un agente aduanero que esté legalmente constituido acá en el Ecuador y pues por ende esté aprobado por la aduana del Ecuador, ¿sí? Una vez que contratemos el agente de aduana es un fedatario, notario, que va a revisar nuestra documentación. Y bueno, en el siguiente episodio nosotros les daremos los tips de qué tips importantes deben tener sus documentos para evitar un poco los errores que se cometen al entregar documentación a la aduana. Entonces, por ejemplo, la agente de aduana les pedirá el documento de control previo si alguna vez tienen documento de control previo, como por ejemplo la ropa tiene MIPRO, tiene INEN, y pues hay que tener esos documentos antes de la declaración. Nos pedirá también la factura, nos pedirá el packing list para ver y concordar si el packing list está con lo manifestado o lo transmitido por la naviera en pesos y volumen, y con eso realiza la declaración aduanera. Después de eso, una vez realizado, si le salió aforo físico, automático o documental y tener el ok de la aduana, pagamos los tributos arancelarios, y pues los tributos arancelarios son otro costo de importación. Después de esto tenemos el almacenaje, que es muy importante, el almacenaje de las mercancías que nos van a cobrar en el marítimo o en el aéreo. También después de esto tenemos el transporte interno, o tenemos, por ejemplo, muchas veces la mayoría de nuestros clientes tienen candado satelital, custodia de mercancías, rastreo satelital, que son parte de los costos de importación. Depende de cuán seguro quieren que esté su carga. Por ejemplo, nosotros en pandemia existió mucho esto de las pruebas COVID y de las mascarillas, se volvieron productos de muchos, o sea, temas delincuenciales. Entonces nosotros contratábamos custodio de mercancías para poder movilizar este tipo de mercancías, ¿sí? ¿Qué más? Los honorarios del despachante, los costos de almacenaje, como ya les había explicado, y pues por ende los tributos. De los tributos arancelarios es importante que tengamos cómo hacer el análisis de costos de importación cuando tenemos un arancel específico. Hay que visualizar si solo son aranceles porcentuales o también son aranceles específicos. Esto pasa mucho en la ropa, los zapatos, los cigarrillos, los videojuegos. Tomen en cuenta todo esto y tomen en cuenta, antes de hacer una importación, la clasificación arancelaria de los mismos, ¿sí? ¿Qué más podemos hablar este día? Los costos de importación, los aranceles de impuestos. En general, todos los productos deben liquidar un arancel en la aduana del país de destino. Para determinar el importe a pagar, desde conocer cuál es el tipo de negociación conveniente y en base a ello realizar cientos de cálculos que hablan FOB, flete, adiciones, deducciones, valores en aduana y otras fórmulas mágicas. No es necesario que sepas cuáles son estas fórmulas, pero sí existe la tecnología que te ayuden a realizar esos cálculos de la forma exacta
o tal cual nos puedes contactar como Seven Seas Global. Nosotros te ayudamos con la clasificación arancelaria, con el cálculo de los tributos arancelarios y pues para que tú puedas tener una importación efectiva, una importación con menos costos y por ende tener los costos de importación adecuados y no gastos en sí que se volverían cuando tú cometes errores tanto en clasificación como en contratar diferentes entes logísticos que no te apoyen en la cadena de suministros. ¿Sí? Te mandamos un abrazo a la distancia y pues síguenos en nuestras redes sociales, dale like, suscríbete para que nosotros podamos llegar a una comunidad más de comercio internacional y pues por ende podemos darles e impartir nuestro conocimiento y apoyarlos de una u otra forma. Muchas gracias, un beso enorme.